Estimada audiencia, buen día. Mi nombre es Ana Patricia González, actual secretaria de Vinculación y Difusión del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. En el marco de los festejos del 50 aniversario de CNI, tengo el honor de entrevistar a la doctora Luz de Lourdes Eguiluz. Ella es miembro titular y pertenece al CNI desde 1994. Bienvenida, doctora. Es un gusto de verdad poder participar, aunque sea desde lejos, porque estoy en Madrid en este momento, pero es un gusto, Patti, poder aportar algo para el CENEIP que nos ha dado tanto. Yo recuerdo que fui en 1995 la directora de la Facultad de Psicología y les recuerdo a todos que la Facultad de Psicología se hizo en el periodo del rector Guillermo Soberón entre 1973 y 1981, que duró el rector. Hicieron los campus adicionales de la Facultad de Psicología, Zaragoza, Iztacala. A mí me tocó estar en Iztacala ya en esta época como graduada de la segunda generación de Iztacala, que a mí me tocó lo máximo en cuanto a profesores, porque fíjate, Pati, los profesores que habían sido revolucionarios en Ciudad Universitaria se habían ido a formar en el extranjero y que regresaron a México no fueron muy bien aceptados porque todos eran conductistas, que era el modelo que se usaba. Encabezados por Emilio Rives y otros grandes personajes, se fueron a Jalapa y allá fundaron la Facultad de Psicología. Después regresaron, como vieron esta oportunidad de los campus nuevos de Iztacala, para Iztacala. Ellos fueron de la segunda generación, nos dieron los mejores profesores, venían con todo el modelo conductista, pero recién estrenado. Entonces nos convino muchísimo porque toda esta generación fuimos alumnos en donde estrenamos las cajas de Skinner, trabajamos con ratas, toda la psicología experimental de época la dimos de la mejor manera. Entonces, en 95, yo ya como directora de la Facultad de Psicología, me incorporé al CENEIP. Y esto fue fantástico porque le dimos precisamente a Iztacala esta proyección que le faltaba para poder ser una universidad de excelencia. Porque yo recuerdo muy bien que una de las cosas que más me impactaron fue la acreditación que logró de las universidades el CENEIP. La acreditación que incluso el doctor Alberto Ordiosola nos propone en uno de sus artículos muy bien documentado, y nos explica cuáles son los beneficios de la acreditación, porque acreditarse una universidad es algo que hizo el CENEIP, que no existía, y que el CENEIP empezó a acreditar a las universidades en 1971. Estamos hablando ya de la prehistoria casi. 1971, ¿te das cuenta, Pati, qué cantidad de años han pasado? Pues bueno, en 71 se logró que esta acreditación se hiciera precisamente como una parte de COPAES, que fue el primer organismo acreditador de psicólogos, el CENEIP. ¿Sí? 1971, para tenerlo todo en mente, que es muy importante estas fechas. Pero tú me querías hacer algunas preguntas, Pati. Bueno, pues de hecho ya estamos abordando estas preguntas. Yo quisiera enfatizar todos los logros que ha tenido CNEIP y destacar desde tu trayectoria, desde tu experiencia, cuáles han sido las principales aportaciones de CNEIP al campo de la psicología. Pues Desde... mira, sí, definitivamente yo creo que la acreditación fue uno de los grandes éxitos. ¿Por qué? Porque en aquella época, 1970, cada quien hacía lo que quería en las universidades en cuanto al campo de la psicología. Pues de acuerdo a los profesores que estuvieran en la dirección, se hacía el currículum. Algunos de ellos bastante malos. No había bibliografía, las bibliotecas no tenían libros más que libros en inglés y no había una cantidad de bibliografía que ahora tienen nuestros alumnos ya en español. Otro de los problemas es que no todos los profesores eran psicólogos. La mayor parte de los profesores de aquella época
pues no eran psicólogos, porque la Facultad de Psicología apenas se estaba acreditando como facultad. 1970 y tantos fue que se hizo, porque antes era parte de filosofía. Entonces, no había psicólogos en México para dar clases. Entonces, la acreditación se hizo precisamente para darle calidad a la enseñanza de la psicología. Y esto fue fantástico porque a mí me tocó, ya siendo miembro titular del CNEIP, ir a acreditar algunas universidades. La Universidad del Valle de México nos tocó a nosotros, la que está en Naucalpan, la Universidad Metropolitana de Campus Xochimilco. Nos tocaron grandes universidades para acreditar. Teníamos que revisar los planes de estudio, teníamos que revisar si los profesores estaban acreditados para dar clases en la psicología, teníamos que ver si tenían la bibliografía necesaria para que los estudiantes pudieran ir a la biblioteca, si los campus eran adecuados para la enseñanza de la psicología. Nos llevaba 2 días completos a saber si la universidad podía ser acreditada. Y después sacábamos un informe para que la universidad se enterara de cómo estábamos evaluándola, para que además pudiera pues mejorar aquellos campos en donde se les había evaluado bajo. Teníamos entrevistas con alumnos, teníamos entrevistas con profesores, con egresados, todo esto con la intención de saber cómo se estaba haciendo la psicología. Recuerdo que la Universidad Metropolitana era la única que tenía psicólogos sociales, a diferencia de todas las demás universidades donde su título era licenciado en psicología. La Universidad Metropolitana en sus 2 campus eran psicólogos sociales. Recuerdo muy bien ese hecho. Después de haber ya sido evaluador y convertirme en profesor titular del CNEIP, esto también lo consideré un honor porque tuve muy buena votación unánime, todos los profesores de la asamblea me aceptaron como profesor titular. Es un honor para nosotros ser profesores titulares porque no es cualquier persona la que considera el CNEIP como profesor titular, sino tiene que ver pues toda su carrera, tiene que ver los trabajos que ha realizado para el CNEIP y demás. Y yo en aquella época había hecho muchos trabajos relacionados con el suicidio en jóvenes y con otro tema muy importante que es las relaciones de pareja en aquellas parejas que después de muchos años se siguen amando. Estos 2 temas dieron oportunidad a que la gente me evaluara muy bien, los compañeros del CNEIP, y entonces me dieron la titularidad para estar en CNEIP. Después fui jefa de enseñanza, que esto también fue muy interesante, muy importante para mí, porque estaba como presidenta del CNEIP, la doctora, ahora sí que una doctora de Jalapa, de Veracruz, que en aquella época estaba como presidenta, que era precisamente como te dije hace un rato, ahorita se me fue el nombre. Bueno, de esa época hicimos grandes cosas porque se revisó muchos de los estatutos del CNEIP, ¿sí? Y con esa evaluación que hicimos, se revisaron los estatutos y se lograron hacer cambios importantes en los estatutos del CNEIP para acreditar y para aceptar nuevos socios. Esto hizo que CNEIP se ampliara de tener a lo mejor 50 socios, fueron muchos más los que acreditaron a través de esta ampliación de los estatutos del CNEIP. Bueno, sin duda es una carrera impresionante. Te ha tocado pues ver desde su fundación prácticamente este organismo que sin duda contribuye al ejercicio profesional de calidad de la psicología. Así es. Quisiera preguntarte, por último, Lulú, estamos viviendo una situación compleja a nivel mundial. Desde el año pasado, pues nos enfrentamos a la pandemia y pues nos enfrentamos de cierta manera a una serie de cambios. Entonces, particularmente desde tu trayectoria, desde tu experiencia también como profesionista, como psicóloga, ¿cuáles crees que sean los principales retos que tiene CNEIP con miras hacia el futuro?
Yo creo que tenemos muchos retos. Mira, la psicología ahora, en estos casi 2 años que llevamos de pandemia, ha sido, pues, para muchos traumático, para muchos ha sido un enfrentamiento con la muerte, con la realidad social, el desempleo y todo lo que ha pasado en la mayor parte de los países del mundo. Pero en cuanto a la enseñanza, creo que también para la psicología ha sido muy oportuno darnos cuenta que nos hace mucha falta trabajar no solamente en la depresión, la angustia, la desesperanza, que son temas muy importantes en esta época de encierro y de relaciones intrafamiliares muy difíciles porque se ha dado abuso sexual, embarazos no deseados, violencia intrafamiliar, que todo eso es verdad, pero todo eso es negativo. También ahora tenemos la oportunidad como CENEP de ver las cosas buenas que nos han pasado, de empezar a entender que también existe otra realidad que los psicólogos no hemos contemplado del todo, que es la oportunidad de ver lo que sí tenemos, lo que hemos logrado, cuáles son nuestras fortalezas como psicólogos, cuáles son nuestras fortalezas como seres humanos, como mexicanos. Ahora sabemos que los mexicanos tenemos una relación muy extraña, ambivalente con la muerte, por ejemplo. Me ha dado oportunidad de escribir algo que a mí me parece muy interesante, la relación ambivalente de los mexicanos con la muerte, porque tengo más de 15 años de estudiar lo de la ideación suicida en jóvenes y esto creo que es una oportunidad para el CENEP también de ofrecer interesantes investigaciones al público en general para que todo mundo conozca, no nada más los psicólogos, sino los padres de familia, los maestros, cuáles son los síntomas que llevan a la ideación suicida y al suicidio. Estas son las oportunidades que la vida nos ofrece. Hay que difundir, hay que dar a conocer, no solo a nuestra revista, porque nuestra revista también está cumpliendo 50 años. Entonces, es importante dar a conocer a través de conferencias, de pláticas a padres de familia, a escuelas, a medios masivos de comunicación, cuáles son los procesos que llevan a los jóvenes al suicidio. Porque no tenemos la estadística que nos dice cuántos jóvenes han muerto por suicidio en estos 2 años. Teníamos 5.4 por cada 100,000 habitantes. Estoy segura de que ahora se ha duplicado ese número. ¿Por qué? Por los datos que tenemos. Todavía no tenemos datos estadísticos fidedignos, pero sí sabemos de muchísimos casos, por lo menos yo como psicóloga clínica, de casos que han ocurrido dentro de las familias de muerte por suicidio. Entonces, hay que difundir, hay que hacer un proceso que CENEP puede hacer de difusión a través de nuestros medios para que todo el mundo lo conozca. Sin duda, pues nos queda todavía un camino largo, una trayectoria que se ha avanzado, pero muchos retos hacia el futuro. Doctora Lourdes Eguiluz, de verdad es un honor contar con tu amistad, con tu experiencia. Y pues Gracias, por Pati. último, quisiera pedirte, ¿quieres enviar algún mensaje en el marco de los festejos de este 50 aniversario? ¿Algunas palabras Sí. para el cierre de tu entrevista? Sí, fíjate que a mí me parece muy importante que los psicólogos nos unamos. Estaba haciendo el recuento de quiénes habían sido los rectores de la universidad y tenemos un 80 y tantos por ciento de doctores en medicina que han sido rectores de la UNAM. Nunca hemos tenido un psicólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los médicos se apoyan unos a otros, los psicólogos peleamos siempre por ver quién gana el mejor lugar. Me parece que es tiempo de unirnos. Esta es una de las enseñanzas de la pandemia. Unámonos, compañeros, apoyemos la psicología. Tenemos mucho que dar, tenemos mucho que hacer. No desperdiciemos esta oportunidad que nos da la vida para poder sacar la psicología adelante con todo lo que ahora sabemos y podemos aportar al público en general. Gracias, Patti, por tu entrevista. Muchas gracias al CENEI por habernos dado la oportunidad de participar todos estos años con ustedes. Les mando un beso, que todo salga bien para todos nosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego.